Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de modelamiento de bases de datos. En esta oportunidad veremos las formas normales que nos permiten normalizar o aplicar un proceso de normalización de bases de datos para todas las tablas que formen parte de ella. Este proceso puede ser un poco largo para ustedes, porque así lo fue para mí, en el sentido de que cuesta un poco entender cómo se aplica cada forma. Lo que sí debemos saber es que si nosotros aprendemos a normalizar bien las tablas de una base de datos, no importando el tamaño de ella, esto nos permitirá construir a la larga sistemas de buena calidad. Por una sola razón que es muy importante de aclarar. Todos ustedes saben que no importa la naturaleza del software que ustedes construyan, lo más importante hoy día son los datos. Cómo se construyen los datos, cómo se guardan esos datos y cómo se transaccionan dentro del sistema, es decir, cómo se mueven. Si nosotros no hacemos un buen modelo de datos, lo más probable es que nuestro sistema no sea capaz de procesarlos y como resultado vamos a recibir la crítica de que nuestro sistema no funciona correctamente o está muy lento. Y allí, ¿no es cierto?, aprovechamos de derribar uno de los mitos que muchas veces se hace o se dice que la culpa la tiene la tecnología, el gestor de base de datos. Y la verdad es que no siempre es así. La mayoría de las veces el problema radica en el diseño. Y partimos mal cuando hacemos un mal diseño de la base de datos. Así que quédate conmigo hasta el final porque vamos a revisar 5 formas normales. Las primeras 3 son obligatorias para cualquier tabla y las 2, si bien son opcionales, son muy importantes cuando el modelo de datos es complejo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a tener algún tipo de interrelaciones cuya cardinalidad es de uno a muchos o de muchos a muchos, quiere decir que mi modelo no es ya tan simple, sino más bien es complejo. Y vamos a revisar esto de inmediato. Veamos la primera forma normal desde el punto de vista teórico. Primera forma normal o, ¿no es cierto?, 1FN. Lo primero que señalamos aquí es que los atributos deben ser atómicos. Y quiero explicarlo de alguna manera. ¿Qué significa tener datos atómicos? Esto lo vimos, si ustedes están siguiendo mi serie Modelamiento de Base de Datos. También estuvimos trabajando en el modelo conceptual y en el modelo lógico. Puedes revisar esta serie en mi canal en YouTube y puedes repasar esos contenidos para entender de qué estamos hablando. Pero vamos a tratar de hacerlo de manera sencilla para que ustedes puedan entender. Si yo tengo un atributo, vamos a suponer que esta entidad se llama, por ejemplo, estudiante, puede llamarse como queramos, depende del modelo. Y acá tenemos un atributo nombre, ¿ya? Entendiendo que el nombre va a representar, ¿no es cierto?, el nombre de una persona que puede tener 2 nombres y 2 apellidos, o 3 o 4 nombres y 2 apellidos, ¿no? Puede ser eso. Vamos a quitarle la flechita. Entonces, este atributo sería atómico, ¿ya? Este atributo sería atómico. Para que quede más claro todavía, vamos a hacer una copia de este atributo y le llamaremos email. Ok, le llamamos email. Lo relacionamos con la entidad, ¿cierto? Aquí volvemos a sacarle la flechita. Perfecto. Entonces, volvemos a decir que este dato es atómico. ¿Y por qué es atómico? Porque estoy pensando en que el estudiante solo tendrá un nombre o un conjunto de frases que se refieren a lo mismo, a un nombre, pero un solo correo electrónico. Ya, perfecto. Pero alguien me puede decir, bien, este estudiante le vamos a guardar teléfonos. Ya, ¿cuántos teléfonos? No, le vamos a guardar su teléfono personal, el teléfono de la mamá, el teléfono del papá y quizás, o simple y llanamente, podríamos tener varios teléfonos, ¿ya?
vamos a buscar aquí un atributo. Entonces, normalmente, ¿cómo lo hacemos? Habitualmente le ponemos teléfono 1, ¿cierto? Piensen ustedes, teléfono 2. ¿Ya? Ahí vamos a editar el... ahí sí. Teléfono 2, etcétera. ¿Sí? Piensen en un teléfono 3, teléfono N. Como ocurre en algunos lugares, ¿cierto? Donde básicamente podemos tener varios datos, ¿ya? Ahí vamos a sacar esto para que no induzca a confusión a ustedes. No deben usarse flechas porque cuando nosotros asociamos algo no estamos indicando el sentido, sino más bien que pertenece. Bien, entonces el estudiante puede tener teléfono 1, 2, 3, 4, lo que ustedes quieran. Bueno, cuando hablamos de eso así, estamos hablando de atributos multivaluados, ¿ya? O podríamos haberlo hecho de otra manera aquí en el modelo. Aquí, por ejemplo, si no queremos agregar tantos, podríamos aplicar la regla. Vamos a eliminar esta línea de aquí y lo colocamos acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, y aquí podríamos poner teléfonos para indicar que vamos a guardar varios teléfonos del estudiante. Entonces, este es un atributo atómico, pero este es un atributo multivaluado. ¿Por qué? Porque puede tener varios valores. ¿Y qué dice la primera forma normal? Dice que los atributos de una tabla deben ser atómicos, o los campos de una tabla deben ser atómicos para que estén en primera forma normal. Es decir, no puede haber este tipo de atributos. Pero tranquilos, ya tendremos que solucionar ese problema. En segundo lugar, dice que el número de columnas es el mismo para cada fila de la tabla. Y aquí tengo una tablita, ya propuesta aquí por Draw, en la que tengo 3 columnas y varias filas. Puedo tener 10, 20, 30 filas, pero cada fila debe tener el mismo número de columnas. No puedo yo, por ejemplo, aquí agregarle una nueva columna, ¿cierto? No puede haber un número distinto de columnas en una tabla para una fila. Todas las filas tienen en el fondo las mismas columnas. En tercer lugar, los campos no clave de la tabla deben tener una relación funcional con la clave. En el video anterior hablamos de la relación funcional reflexiva o directa, en la que un campo de la tabla depende funcionalmente de la clave primaria. Entonces podremos hacer aquí lo siguiente. Si yo dibujo una tabla, como lo hemos hecho, la tabla, por ejemplo, estudiantes, y escogemos aquí como clave principal el RUN, ¿cierto? Que es el identificador único que nos da el registro civil. En el caso de Chile, en otros países se llamará de otra manera, ¿verdad? Un DNI, etcétera. Entonces, si aquí colocamos cualquiera de los atributos que necesita el estudiante, como el nombre, su email, ¿verdad? O cualquier otro campo, la gracia es que cada uno de estos campos debe depender de manera directa con la clave primaria de la tabla. De lo contrario, no estaríamos en primera forma normal. No puedo aquí colocar cualquier campo. Ya no podría colocar teléfonos, porque teléfonos ya es un campo multivaluado y rompe la primera indicación de la primera forma normal. ¿Ya? Perfecto. ¿Se entiende? Si no lo entiendes, por favor, escríbeme en los comentarios para ayudarte más a comprender esta parte que a veces es complicada para muchos de nosotros. El cuarto o la cuarta indicación de la primera forma normal tiene que ver con el orden de las filas o las columnas. Lo que está tratando de decir aquí es que si Title 1, que es la primera columna, se colocara aquí como segunda columna, no importaría, ¿ya? El orden de las columnas o el orden de las filas no debe afectar el significado de los datos. Por ejemplo, si yo tuviera aquí un campo llamado nombre y lo corriera al final, seguiría siendo campo nombre y guardaría los nombres aquí. Entonces, no importa el orden de las columnas o el orden de las filas, el significado de los datos es el mismo. No hay un desorden.
Ya no debe haber o no se produce un desorden. Y el quinto elemento importante de la primera forma normal es que eliminamos los datos repetidos de una tabla. ¿Ya? Lo que estamos tratando de decir aquí es que no podemos tener dos filas con el mismo run o dos filas con el mismo nombre, o que se repitan datos de manera repetida o, como se dice, duplicados. ¿Ya? No pueden haber datos duplicados en una tabla. Todos los datos tienen que ser únicos a partir, como ya dije, del run. Si yo aquí anoto, por ejemplo, en el campo run, anoto un run o root, que es un dato, ¿no es cierto? No puedo tener ese mismo en otra fila, ¿ya? Porque ahí estaría rompiendo la primera forma normal. ¿Les parece? Perfecto. Vamos entonces con la segunda forma normal. La segunda forma normal, como ustedes ven aquí, tiene solo dos requisitos, pero son muy importantes. El primero es que la tabla debe estar en primera forma, es decir, no se puede aplicar la segunda forma normal si no estuviese aplicada la primera forma, ¿ya? Entonces, una pregunta frecuente que yo hago a mis estudiantes es: ¿en qué forma normal están tus tablas? Y me dicen tercera forma. Yo reviso y muchas veces el estudiante no ha cumplido con la primera forma, ¿ya? Entonces, si no está en primera, no está en segunda, ¿ya? Es muy importante. La primera forma normal tiene que ver con la configuración de la estructura de una tabla de datos, ¿ya? La segunda forma da énfasis en la dependencia funcional. ¿Por qué? Porque una vez que está en primera forma, el siguiente elemento es que los campos que no son clave de la tabla tienen que tener una relación funcional directa con la clave. Esta dependencia funcional directa es tan importante porque si yo elimino el run de aquí, que es la clave primaria, no tiene importancia el nombre y el email. Esa es, ¿verdad?, la principal característica de la dependencia funcional. Si X que contiene ahí, ¿no es cierto?, desaparece X, entonces sí, ya no tiene contención, ¿ya? Por lo tanto, el run en este caso contiene al nombre y al correo electrónico del estudiante. Por lo tanto, si saco el run, ya no tiene significado el nombre y el email. Y esa es la diferencia. Pero si yo aquí pusiera un campo llamado ciudad, ¿qué pasa si saco el run? No pasaría nada porque la ciudad no depende funcionalmente del run. La ciudad es un objeto en sí misma, ¿ya? Si yo colocara aquí Talca, Curicó, Santiago, cualquier ciudad, y no hubiese un root, no tendríamos, ¿no es cierto?, un problema. Por lo tanto, este campo no depende funcionalmente de la tabla estudiantes y por lo tanto, ¿no es cierto?, habría que eliminarlo de la tabla porque no depende funcionalmente. Y aquí yo quiero lanzar una idea que espero que si estás hasta aquí en este video es porque te interesa el tema, y te voy a decir algo. Si una tabla tiene más de 5 campos, no quiere decir que esté mal, pero yo dudaría de su calidad. Es decir, el sexto campo de esa tabla podría ser que no dependa funcionalmente de la clave primaria de cada fila, ¿ya? Entonces, normalmente una buena tabla tiene alrededor de 5 campos. Habrá excepciones, por supuesto, las excepciones confirman la regla. Sí, ya sé que tú en tu trabajo probablemente has visto tablas infinitas con decenas de campos, pero esas tablas podrían estar o desnormalizadas a propósito por razones de negocio, o simplemente quien diseñó no conoce bien los procesos de normalización. Mientras más columnas tiene una tabla, más pesada es para el modelo entidad-relación, ¿ya? Y eso es importante de saber porque, como dije al principio, el problema de que un sistema esté lento cuando alguien pide datos no necesariamente es por la tecnología que se está aplicando, sino por un problema de diseño. Y hay veces que para no
reflexionar mucho acerca de este tema, llega y se implementan tablas con X cantidad de datos, y muchos de esos datos o muchas de esas columnas no dependen funcionalmente de la clave primaria o principal como es esta. Entonces estaríamos en ese sentido violando la segunda forma normal. ¿De acuerdo? Entonces repasamos. Primera forma normal, los datos son atómicos, el número de columnas no es el mismo, el número de columnas es el mismo para cada fila. Los campos no clave deben tener una dependencia funcional directa con la clave principal, y el orden de las filas no afecta al significado de los datos, y se eliminan los datos que estén repetidos. En la segunda forma, la tabla debe estar en primera forma, o sea, debe cumplirse la primera forma normal, y todos los campos que no son clave, deben depender funcionalmente de la clave primaria. De tal forma que ni uno de esos datos puede existir si es que se eliminase la clave primaria de esa tabla. Bien, hasta ahí espero que esté bien. Pero si tienes dudas, por favor, coméntalo, qué te parece lo que estamos diciendo hasta aquí, y si tienes alguna experiencia sobre tablas que tienen demasiados campos y cuál es el efecto que tú ves en el diseño. Vamos con la tercera forma normal. ¿De qué se trata la tercera forma normal? Primero, se aplica que debe estar en segunda forma. Hasta aquí entonces una tabla debe cumplir con la primera forma normal y obviamente con la segunda forma normal. Y el segundo elemento característica que tiene la tercera forma es que no hay dependencias transitivas. No sé si lo recordarás, pero en el video anterior explicamos esto. Voy a entrar aquí a esta página para que lo recuerdes, y dijimos que una dependencia transitiva era cuando un campo que contenía otro y que no dependía de este, ¿no es cierto? Sin embargo, este depende de este, se produce dependencia transitiva con la clave principal o primer campo. Entonces dijimos en ese momento que la fecha de nacimiento contiene a la edad, ¿verdad? Y la edad contiene a conducir, ya que para obtener la licencia de conducir uno debe tener cierta edad, depende del país donde uno viva. ¿De acuerdo? Entonces, conducir va a tener una dependencia transitiva, ¿ya? Con fecha de nacimiento. No es una dependencia directa y funcional como es con esto, sino que conducir está contenido acá, y como este también está contenido acá, entonces se produce la dependencia transitiva. Y aquí yo voy a colocar un ejemplo de dependencia transitiva. Ya lo vimos delante. Miren, si yo coloco el campo, vamos a duplicar y coloco dirección. Dijimos en su momento, que en el video anterior de hecho, que dirección podía depender funcionalmente con la clave principal, pero en modo aumentativo. Es decir, si unimos el run con la dirección y unimos el run con el nombre, y el nombre con la dirección, entonces sabemos que a través del root y la dirección podemos conocer el nombre y la dirección. Y a eso llamábamos relación funcional o dependencia funcional aumentativa. Pero ¿qué pasa si por necesidades yo no solo puedo anotar, ¿no es cierto?, la dirección, sino también la comuna donde vive la persona o municipio, dependiendo de dónde estén mirando este video? ¿Qué quiere decir? Que la comuna, ¿cierto?, no depende funcionalmente de la clave primaria, sino que está contenido en dirección, ya que la dirección contiene en este caso a la comuna. ¿De acuerdo? Entonces, la dirección está contenida en el run, pero la comuna no está contenida en el run, por lo tanto hay una dependencia transitiva. ¿Y qué dice la tercera forma? La tercera forma dice que los campos de la tabla no tienen dependencias transitivas con la clave principal. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí simplemente es eliminar ese campo, ya que no puede en la tercera forma haber dependencia transitiva. ¿Qué tal? Y entonces viene la siguiente pregunta que tú probablemente te estás haciendo. Profesor,
pero yo necesito conocer la comuna donde viven los estudiantes. Entonces ahí entra la primera complejidad. En el modelo lógico, cuando la cardinalidad, voy a anotarlo aquí, vamos a anotar un texto, dijimos que cuando la cardinalidad, tú puedes ver la serie, tengo por ahí la transformación de las cardinalidades en el modelo conceptual. Cuando la cardinalidad era de 1 a muchos o 1 a 1, el modelo lógico señala que aquí nace una clave foránea, ¿ya? Es decir, una clave que relaciona algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que la comuna, y vamos a revisar aquí la cuarta forma, primero debe estar en tercera forma normal, es decir, hasta aquí vemos que una tabla tiene que tener como requisito fundamental estar en tercera forma. Estar en tercera forma significa estar en segunda y a su vez en primera, ¿verdad? Entonces, para que un campo, para que podamos nosotros conocer la relación, nosotros deberíamos crear tablas alternativas o adicionales. Entonces, ¿cómo hago para que esto se materialice de manera correcta? Como el campo comuna es una dependencia transitiva, pero también diremos que comuna representa a todas las comunas de un país, ¿cierto? Entonces, aquí en Chile le llamamos comunas, quizá en otras ciudades, en otros países se llamen municipios y en otros nombres. Entonces aquí lo que nosotros nos corresponde hacer es crear una tabla comunas con su código, ¿cierto? Vamos a decir que esta es la clave principal, ya veremos más detalles, con su nombre y algún otro dato, por ejemplo, si esta pertenece a una región o no, ¿ya? Sí, vamos a eliminar esto para que quede, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los estudiantes. Un estudiante vive en una comuna porque tenemos su dirección, pero una comuna puede tener o contener a muchos estudiantes, es decir, 1 a muchos. Entonces, el 1. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Cuando sucede esta cardinalidad, nace una clave foránea, ¿ya? Nace una clave foránea. Esto lo indicamos de esta manera. Ustedes presionan aquí y podemos usar esta patita de gallo. Esta patita de gallo dice que hay una relación entre comunas y estudiantes y por lo tanto una comuna contiene a varios estudiantes y un estudiante puede vivir solo en una comuna, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se materialice? Vamos a duplicar aquí y en vez de PK le colocamos FK de Foreign Key. Esto es Primary Key o clave principal. ¿Y qué le vamos a colocar? La comuna, ¿ya? Entonces, o si ustedes quieren, puede llamarle también código-comuna, ¿ya? Y allí, entonces, este campo no pertenece a esta tabla, sino que es un campo foráneo, es decir, es una copia. Vamos a suponer que la comuna de Talca, ¿cierto?, que es la capital de la región del Maule, aquí en Chile, tiene un código 10, ¿ya? Aquí, 10, y acá dice Talca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería eso? Es que ese 10 se anotaría aquí. Y allí entonces, cuando nosotros veamos el número 10, vamos a saber, si consultamos esta tabla, que ese 10 corresponde a la comuna de Talca. Esta es la forma de materializar la cuarta forma normal. ¿Y qué hay con los teléfonos? Bueno, lo mismo que hicimos con comunas, creamos también una nueva relación que llamamos teléfonos. Y acá podríamos tener un código también de teléfono, ¿cierto? Un código que es dado, puede ser dado por el mismo motor. Y el número, ¿cierto? Y si usted quiere ponerle cuál es la naturaleza, si es fijo o no. Vamos a suponer que es móvil, ¿cierto? Si es móvil, sí o no, ¿ya? O si usted quiere colocarle el tipo, como quiera. Bien, entonces,
¿Cómo guardamos todos los teléfonos del estudiante? No podemos colocar aquí teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3. ¿Y por qué? Porque la primera forma normal dice que los atributos deben ser de tipo, exactamente, tienen que ser atómicos, ¿ya? Pero como estos no son atómicos, entonces lo que sucede aquí es que debemos crearle una relación con esa tabla, ¿ya? Aquí de nuevo hacemos una patita de gallo. Cuando colocamos esta patita de gallo con esta línea perpendicular, estamos diciendo que es obligatoria, es decir, que para el caso del estudiante siempre habrá un número de teléfono. Me imagino que si yo hago un sistema para un colegio, una escuela, ¿cierto? El teléfono de alguien, del alumno, ¿cierto? Podría estar, digamos, como obligatorio. Podríamos colocarle acá, más explícito, código teléfono, ¿ya? Código teléfono. Y otra vez, si tenemos un número X, 9 algo, si es móvil sí o no, y un código, vamos a suponer que es el teléfono número 300 que hemos guardado en la plataforma, entonces esto puede darse de manera automática en los motores de base de datos. Ese número que tiene el teléfono con el cual relacionamos al estudiante aparece aquí. De tal forma que las claves foráneas son una copia de la clave primaria, pero en una tabla distinta, ¿ya? Es el mismo valor y es el mismo tipo de dato, ¿ya? Si este tipo de dato es numérico, también lo será aquí y tendrá, ¿cierto?, el mismo valor para poder identificar al estudiante con los teléfonos que tenga asociados. ¿Ya? En una multitienda, por ejemplo, un cliente puede tener 10 teléfonos y los vamos a guardar aquí y vamos a relacionarlos con una clave foránea. Cuando hablamos de campos no clave, nos estamos refiriendo a estos campos que no cumplen función de clave, ¿ya? Y estamos obviando, ¿por qué? Porque estos campos, si bien se registran aquí, no pertenecen a esta tabla, sino que son parte de la relación que hay con tablas foráneas. ¿Se entiende? Si tienes dudas o no te queda clara esta explicación, házmelo llegar en los comentarios. Probablemente también te han dicho que la cuarta forma no se usa mucho, pero ya ves que si el modelo es complejo, sí se usa y mucho más de lo que algunos creen, ¿ya? Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, la explicación de la cuarta forma normal. Ya sé, hemos avanzado bastante y el video se ha hecho un poco largo, pero no te preocupes, nos queda la última forma normal. Quinta forma, debe estar en cuarta forma normal, es decir, debe cumplirse las características de la cuarta forma normal, bien digo. Entonces, la quinta forma se usa cuando, por ejemplo, hay una tabla o una interrelación cuya cardinalidad es de muchos a muchos. Si no recuerdas esto, lo vimos en los primeros videos tutoriales de esta serie, donde hablábamos de las cardinalidades en la interrelación. Entonces, ¿cuándo se da o cuándo se puede dar esta situación? Vamos a suponer que un estudiante pudiera cursar ya muchas materias y una materia puede ser cursada por varios estudiantes. Entonces vamos a anotarlo aquí desde el punto de vista del modelo entidad-relación. Podemos decir entonces que asignatura, ¿cierto? Y tendríamos aquí otra entidad llamada estudiantes, ¿ya? Normalmente, como ustedes saben, esto debe escribirse de esta manera porque es representación de objetos del sistema y los objetos se representan así. Para poder relacionar estas entidades dijimos que se hacía una interrelación y vamos a suponer que cursa, ¿cierto? Un estudiante puede cursar, vamos a sacarle la flechita porque es una asociación y no es una jerarquía ni es un flujo. Bien. Ahí está, bueno, ahí se me corrió un poquito, ahí debería estar bien, perfecto, vamos a agrandarlo para que ustedes lo vean bien. Entonces, en el supuesto caso que una asignatura es cursada por muchos estudiantes,
Eso ocurre en la universidad, en los institutos profesionales. Y un estudiante puede cursar varias asignaturas. Entonces la cardinalidad aquí es de N a M. Es decir, la relación es de muchos a muchos. El modelo lógico señala que aquí debe nacer una nueva relación compuesta por las claves primarias de las entidades que la conforman. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, si aquí descubrimos, vamos a crear la tabla, cómo lo materializamos, cómo lo transformamos. Si nosotros tenemos aquí la tabla asignaturas, estoy tratando de simplificar algo que puede ser complejo, ¿ya? Si nosotros tenemos la tabla asignaturas, la primera cosa que debemos hacer es normalizarla a primera, segunda y tercera forma, ¿verdad? Y podríamos decir que tiene un nombre la asignatura y vamos a suponer que tiene un tipo también, ¿ya? Un tipo de asignatura que puede ser transversal, puede ser, no sé. Bien, entonces vamos a suponer que aquí, como decíamos en este modelo, un estudiante puede cursar varias asignaturas y una asignatura es cursada por varios estudiantes. Lo que debemos hacer aquí es aplicar la quinta forma normal. ¿Cómo la aplicamos? De una manera muy sencilla, creando lo que se conoce como tabla pivot. En esta tabla nosotros la podemos llamar como queramos. Normalmente podríamos llamarla cursa o cursos, ¿cierto? Vamos a poner cursos, o yo preferiría poner acá asignatura estudiante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo como elemento importante? Normalmente, vamos a correr esto para acá un poquito, ¿cierto? Para que podamos hacer esta relación. Bien, entonces habitualmente lo que vamos a hacer aquí básicamente es unir estudiantes y asignaturas, y lo que haríamos, ¿no es cierto?, es justamente crear ese elemento y vamos a hacer lo que sea obligatoria y lo vamos a hacer igual para acá, ¿no es cierto? Ahí, perfecto, y por supuesto le cambiamos ahí. Bien, entonces ahí ya tenemos la relación de estudiantes con asignatura, pero en una tabla distinta. Vamos a colocarle aquí un ID o código. Vamos a poner un ID, ¿ya? Pero lo que dice que esta tabla debe contener las claves primarias de las entidades que la conforman. Por lo tanto, yo me voy a colocar aquí un campo, quizás una fecha, para saber cuándo tomó esa asignatura, y voy a eliminar estos con la teclita suprimir. ¿Ya? Y voy a duplicar este campo. Ahí, botón derecho, duplicar. Al duplicar, para que quede claro, colocamos que es una foreign key. Esto es importante de señalar porque si tú haces el modelo y es otra persona la que va a programar, es bueno tener bien planteado la documentación. Entonces, ¿qué es lo que decimos aquí? Decimos, por ejemplo, bueno, si ustedes quieren ser más estrictos, podríamos decir código _asignatura y duplicamos este campo, ya lo duplicamos aquí, botón derecho, duplicamos, y en vez de código asignatura colocamos o escribimos, ya escribimos aquí código estudiante. Bien, entonces vamos a corregir esto para que no nos quede muy feo. Ahí. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? De que ahora, cada vez que un estudiante tome una asignatura, la vamos a registrar acá. ¿Ya? Digo que esta tabla puede llamarse como queramos. Normalmente en algunos sistemas se llaman tablas pivot. ¿Por qué? Porque a través de joins, ¿no es cierto? Más adelante vamos a aprender a hacer esas consultas. Puedo yo saber de un estudiante cuántas asignaturas tiene asignadas, y si la consulta la hago desde asignaturas, podría saber cuántos estudiantes tienen enroladas o tomadas o asignadas esas asignaturas. ¿Ya? Perfecto. Y ahí estaríamos en quinta forma normal.
se materializa el uso de interrelaciones con cardinalidad muchos a muchos. Según el modelo lógico, cuando se produce este tipo de cardinalidad, debe generarse una nueva relación compuesta por las claves primarias de cada entidad que la conforma o relaciona, como dice acá. ¿Qué tal? Bueno, esta es la quinta forma normal y por supuesto que es complejo al inicio, pero a medida que uno lo hace una vez, dos o tres o muchas veces, lo que logra con eso es ir aprendiendo las mecánicas que funcionan. El modelo entidad-relación está diseñado para este tipo de tratamiento y si tú tienes tablas bien normalizadas en tercera forma, vas a conseguir que el sistema, ¿no es cierto?, pueda funcionar de manera adecuada. ¿Ya? Ahora, para llegar a estas conclusiones, nosotros tenemos que hacer muy bien el modelo lógico, entrenarnos en eso y hacer ese estudio para no abusar también, porque normalmente a veces cuando juntamos dos tablas decimos ¿cuál es la cardinalidad entre esta y esta? Y le colocamos a todo muchos a muchos, y eso tampoco es correcto. Tenemos que buscar que siempre sean ojalá uno a uno o uno a muchos, y cuando salta el muchos a muchos es porque hay una necesidad de negocio de por medio, ¿vale? Así que te agradezco por estar junto a este contenido en este momento, que es un poquito largo el video, y en el próximo video vamos a ver ejercicios prácticos a través de un mini proyecto de cómo aplicar la normalización para el modelo físico. Vamos a tener allí un pequeño proyecto y ya con eso vamos a ir concluyendo los procesos de normalización para que tú sepas cómo se construye un modelo de datos desde el punto de vista del modelo conceptual, lógico y físico. Suscríbete a mi canal, dale me gusta a este contenido si es que te gusta, por supuesto. Comenta qué te parece todo lo que has visto hasta aquí. ¿Te interesa? Ojalá que sí, porque esto es el secreto de las bases de datos. Más adelante vamos a ver los modelos que son multidimensionales, que son un poco distintos a esto, pero que son importantes para crear otro tipo de sistemas, más bien apuntados a los sistemas de reportería, que son complejos y que requieren algunas versiones un poco más distintas de lo que nosotros vemos. Ahora, este modelo que nosotros vimos aquí sirve para hacer transacciones. Se puede aplicar en un supermercado, en cualquier tienda, en cualquier sistema en donde nosotros estemos registrando transacciones cada día, cada minuto, según sea el caso. Nos vemos entonces en el próximo video. Que estés súper bien. Chao, chao.